Well, ladies and gentlemen, this is a brand new Boogaloo. By clapping your hands, let us know what tempo you prefer, okay? Bueno, cuando era chico crecí más en las zonas de la clase media, de los, digamos que de los asalariados, hijo de profesores de mi mamá de escuela y mi papá de la universidad pedagógica. De biología, los dos. Mi casa es casa de científicos, mis dos hermanas, una es ingeniera química y la otra es bióloga también, genética. Y yo sí fui músico. Todo el tiempo envuelto entre libros de biología y química y física y conversaciones sobre ese tipo, etc. Un poco ese paradigma que existe hoy en la sociedad o en las sociedades humanas, que digamos que la ciencia es un poco la respuesta a todo. Entonces, si está validado algún tipo de argumento, está validado científicamente, es verdadero, y si no, no. Entonces eso es un poco lo que yo aprendí ahí, como que la ciencia lo es todo, cosa que después, más tarde en la vida, pues me dediqué a refutar. El chico va a estudiar música, eso es como raro, pero pues mi familia pues quiso ser flexible y bueno, haga lo que quiera. Entonces me metieron a mis cursos, a mi guitarra, pero entonces siempre existe este paradigma de la respetabilidad, y por eso pues no pude ser músico de la calle, que es lo que yo hubiera querido ser, sino me tocó ir al conservatorio a estudiar música clásica, un poco sin saber, porque yo nunca escuché música clásica cuando era niño, no se escuchaba en mi casa la música clásica. Sí, porque tengo un papá bastante particular. Si bien él es biólogo científico, él es del Caribe, es decir, de una ciudad caribeña muy emblemática en Colombia que se llama Barranquilla, que es donde están los carnavales, la industria disquera de la música tropical se desarrolla allá, los grupos más importantes, rodeado también por Cartagena, que es uno de los lugares que también emana una cantidad de estilos musicales viejos y nuevos. Entonces, y un papá melómano, disfrutador de la vida, etcétera, etcétera. Entonces siempre escuché música tropical en la casa, eso fue como el régimen. Entonces ahí partió todo un poco, como ahí desde pequeño me emparenté muchísimo con la música tropical barranquillera, los estilos como el vallenato, la salsa, muy en boga el bugalú puertorriqueño. Mi papá pues como que fue adolescente en Puerto Rico, él estudió en Puerto Rico. Fue adolescente en la época del bugalú, en la época pues digamos que de mayor esplendor del gueto puertorriqueño en los Estados Unidos y obviamente en Puerto Rico. Pero lo que primero ya marcó mi identidad propia fue el rock en español, que Soda Stereo, pues. Soda Stereo fue lo que realmente me asentó dentro del mundo de la música. Muy popular que sea Gustavo Cerati, probablemente llevó un poquito de la mano a Latinoamérica a empezar algún tipo de identidad cultural, totalmente penetrada por el mundo anglo, totalmente a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de jerarquías. Entonces eso era muy popular en Colombia, y obviamente aquí en Chile eso fue como cuando salió, no sé, Canción Animales, como Doble Vida, salió Doble Vida, y él como uno escuchaba en la radio lo que había sacado Soda Stereo y uno estaba muy atento a eso. Ahí cuando estoy hablando de eso tenía yo 10 años, 11 años, en esa época quería ser disc jockey más de la emisora. Entonces mientras iba haciendo disc jockey pues empecé a grabar yo mi propia música y a ponerla en mis propios conteos. Sí, era como la imagen, así el disc jockey era una persona muy cool. Sí, es un sueño de niño, sí. A partir de ahí yo empecé con la batería,
pero obviamente pues no, en mi casa no había plata para comprar una batería, entonces construí mi propia batería y empecé a grabar baterías, pero pues necesitaba una banda, entonces había una guitarra en la casa que mi mamá estaba aprendiendo guitarra y se le rompieron todas las cuerdas y quedaron las tres más bajas y las afiné 1-5-1 por intuición, y gracias a eso fue que logré hacer todos los acordes mayores y menores del pop. Entonces empecé a tocar así todas las canciones que me podía aprender moviendo moviendo los 3 dedos. Así fue que empecé con 3 cuerdas, cantando todas las canciones que oía en la radio. Ahí lo de las pistas no había llegado, pero sí empecé a grabarme en una grabadora ahí, a grabar las canciones porque las quería incluir en mis conteos de disc jockey. Ese era como el juego de niño, del disc jockey a grabar y después a competir directamente con Charly García y con Soda Stereo. Sí. Ese factor común es la grabación por pistas. O sea, como siempre quedé muy fascinado por todos los instrumentos, me gustaba tocar, o sea, no me gustaba solo la guitarra, sino la batería, el bajo. Siempre me gustaban todos los instrumentos y quería aprender a tocarlos todos. Entonces, ahí fue cuando desarrollé la técnica de grabar de casete a casete, y paralelamente a eso entró como el metal a mi vida. Empecé a escuchar, pues obviamente Metallica, pero luego empecé a profundizar en diversos géneros y quedé muy fascinado con la posibilidad de grabar yo todos los instrumentos, en parte pues porque no tenía amigos, sí tenía amigos, pero no amigos que podían seguir el ritmo o que querían como hacer las ideas que yo tenía. Entonces empecé a grabar todo por pistas y me di cuenta que se podía hacer como una producción ahí, pues obviamente muy casera, pero por pistas. Entonces, y eso sigue siendo la columna vertebral de mi trabajo hoy en día. Entrar a la universidad, estudiar guitarra clásica, etcétera, etcétera. Y entré a la universidad, bueno, pasé por el ejército antes. Sí. ¿Y eso? 1 año en el ejército. Servicio obligatorio militar, sí. No, la milicia, los militares, ustedes acá en Chile conocen más que allá en Colombia. 17 años tenía cuando entré al ejército. Tuve el entrenamiento militar estándar, pero luego tuve la fortuna de entrar al coro y terminé cantando en el coro ya los últimos meses. Malísimo para las armas. No, nunca supe bien, nunca lo pude hacer, ni no me interesaban otras cosas. Yo siempre, es decir, siempre miré con amor todo. Luego lo miré desde un punto de vista crítico. En ese momento yo seguía como todos los borregos, los roles que pretenden establecer las escuelas y las academias. Yo diría que en Latinoamérica, pero no me atrevo a asegurarlo. Pero sí veo que es un pensamiento muy colonial. Es decir, se quieren seguir los mismos currículos pues que seguiría Juilliard, que seguiría el IRCAM o el Conservatorio de París. O sea, hacer de la cultura europea y americana como si fuera nuestra. Y en ese momento seguí como un poquito como
como ovejita seguí, estudié contrapunto, corales de Bach, escribí fugas, hice toda la escuela, estudié los leads de románticos, de Mozart, todos los periodos. Y en la composición hacía lo mismo, quería ser un compositor modernista, leyendo como a pie de la letra los escritos de Pierre Boulez y esas. Uno de los primeros actos rebeldes que tuve en la escuela fue básicamente ir en contra de esa misma escuela, de ese mismo pensamiento solemne. Todos los profesores, muchos de los profesores venían de Francia, del IRCAM, de este mundo acartonado, de un mundo también un poco con esa novedad, y es la típica, el compositor que siempre llega a estudiar con Nadia Boulanger o que llega al IRCAM y siempre con una misma actitud solemne, una actitud ritual, digámoslo así. Y yo di la casualidad de tener unos amigos bastante particulares. Fue un poco los que me sacaron de ese mundo, ¿no? Que yo intentaba seguir un poco al pie de la letra. Entonces mis amigos, sobre todo un amigo mío que se llama Javier Morales, que ahora es un músico, pensador, un alma libre, deambula por Latinoamérica haciendo lo que se le da la gana. Un tipo bastante particular que de hecho empezó con las músicas tropicales, en una época en la que eso era como el sacrilegio del mal gusto. Poner una cumbia de Pastor López era como, este tipo toca sacarlo de la casa, ¿qué es esto? O poner un vallenato, yo era muy apenado por mi papá, porque mi papá escuchaba todavía esa música y ya eso es un sacrilegio. Entonces sí, el humor viene un poco de ahí, de ese mundo de las músicas tropicales, del mundo digamos que la parodia, porque es que nuestras músicas en general en Latinoamérica incorporan la parodia o las músicas populares por lo general incorporan la parodia ya como un componente estructural, no es como vamos a hacer algo humorístico para metérselo a nuestra música solemne. Entonces ahí fue donde empezó la idea de no, ya ¿cuál es este cuento? Ya vamos a combinar estas dos cosas. Profesores de Estados Unidos, de Europa, obviamente todos con la misma actitud del primer mundo, de vamos a enseñar a estos indiecitos lo que es bueno, lo que es verdadero, porque aquí no hay nada. Es un poco el pensamiento, y mucho más en esa época donde no había todo ese flujo de información. Y nosotros también muy inocentes como los mismos indiecitos que les muestran un espejo. Sí, esto es la verdadera realidad, acá no hay nada. También había una movida ya naciente en la música académica colombiana sobre, bueno, ¿qué es lo que hacemos en Latinoamérica? Cuestionémonos sobre Latinoamérica. Oye, sí, porque diablos uno se la pasa como con la mente allá en París. Yo nunca he ido a París, nunca he salido del país. Nunca he ido a Alemania. ¿Por qué estamos estudiando eso? Y ahí fue donde arrancó toda la rueda. Por ese momento ya yo iba de broma haciendo unas cosas con un grupo de vallenato, se llamaba el Ensamble Polifónico Vallenato. No, teníamos uno antes, el Dúo Latin Lover, con Javier Morales. Pero todavía yo lo hacía como por broma, porque nosotros lo llamamos gala, de mal gusto. Una cosa de mal gusto, gala. Y lo hacíamos por llamar la atención y un poco por ser el payaso, el bufón del grupo. Un dilema filosófico muy importante para mí, porque empecé a pensar demasiado sobre... También en una época me enrollé un poco con el pensamiento de John Cage y toda su disertación a partir del anarquismo, a partir de Henry Thoreau, a partir de toda esa literatura del siglo XIX que dio en el anarquismo. Yo no había llegado hasta allá en esa época, pero se había planteado que de todas maneras no todo tiene que ser una grilla de componentes, también hay libertad absoluta. Entonces yo quise ser mi propio John Cage y decir, bueno, un momento, entonces nos toca borrar todo, vamos a empezar a hacer la música desde cero.
Y ese fue un poco el primer pensamiento, digamos que filosófico sobre música que tuve. Porque yo por más que pensaba y pensaba, decía, un momento, pues es que nada se puede crear de la nada. Entonces terminó más en un pensamiento porque nunca podía yo sacar nada. O sea, como que en algún momento yo, bueno, pero entonces ¿en qué voy a dividir la octava? En 12 partes, porque cosas así, como que no hallé la solución. Pero la pregunta sí quedó planteada. Yo creo que sistemas nuevos emergen todo el tiempo. Digamos que hay un proceso continuo de mezcla de cosas, así como ha sido la historia de la humanidad, o sea, como uno que conquista a otro o dos que conviven y combinan de todas maneras sus culturas. Entonces, para mí siempre emergen sistemas nuevos, pero estos sistemas nuevos son una variación del sistema anterior. O sea, una ruptura total no creo que haya existido, sino es como una evolución muy lenta de la cultura que se ha hecho muy rápida en estos días, y por eso yo tengo la teoría que no va a evolucionar más, pero no, es una idea un poco sacada de diversas teorías y pensamientos propios sobre la imaginación. Es decir, cómo llegamos los humanos a ideas nuevas. Las ideas nuevas existen y son un producto de las combinaciones, pero no conscientes de diferentes elementos. Y de ahí mi novia, que es filósofa, me dijo algo muy bonito sobre Kant. Y es que Kant decía que la imaginación parte de una especie de libertad, pero con una experiencia propia. Y por otro lado hay otros teóricos muy interesantes, entre ellos un señor llamado Jonathan Stern, si no estoy mal, que escribe sobre la experiencia psicológica de los sentidos, el oído y la vista como información al cerebro, pues. Y dice unas cosas muy bonitas sobre el oído como sentido interior y la vista como sentido inmediato exterior. Lo que yo creo que está pasando hoy en día es que, debido al flujo tan rápido de información, hemos perdido ese sentido interior. Yo digo, y no soy un teórico, pero pienso que probablemente el mundo se está homogenizando y va a llegar un momento en el que ya no podamos seguir adelante porque no hay de dónde tomar. Esa es mi teoría. Las máquinas van a empezar a hacer música por nosotros. Entonces sí, las máquinas van a hacer música por nosotros y nosotros ya vamos a ser curadores de música. Y ya ni siquiera curadores como creadores, sino curadores como un menú. Quiero un disco psicodélico, con carátula psicodélica, pero que sea más pop y que tenga una voz femenina dulce, con un poco de noise. Y probablemente en unos 10 años, un ordenador va a hacer un disco la raja. Bueno, lo que fue muy bueno de Dinamarca es que era un momento... los escandinavos son por lo general más absorbentes de cultura que creadores de cultura. Ellos traen todo allá, como los vikingos. Traen todas las riquezas, las mujeres bonitas y las ponen ahí. Esa es la leyenda que dicen, ¿no? Que solo traían las mujeres bonitas. Yo fui muy libre de ir por la ruta que yo quería. Yo ya venía con todo el cuento de las músicas colombianas, de la identidad conceptual, de un pensamiento filosófico alrededor de la música, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que hice en Dinamarca fue, debido al aislamiento, sin amigos, pues fueron como, no sé, todo el tiempo era estudiando, tratando de crear un nuevo sistema sobre esa música. Y para ello recurrí a los componentes básicos de la música. O sea, bueno, ¿qué va a hacer? Tenía muy claro lo del ritmo, obviamente, porque pues, los ritmos colombianos son fuertes, son contundentes, hay mucho que tomar de ahí, pero la parte melódica no, porque la parte melódica tenemos un bagaje cultural
ya sea atonal de Europa, del posmodernismo europeo, o tonal de la música clásica y popular, o jazzista, pero no hay más armonías en el mundo, es decir, occidentales, ¿no? Lo mismo con el ritmo. Ahora, ¿qué va a hacer con el ritmo? Sí, tenemos los ritmos colombianos, pero ¿cómo vamos a encontrar un lenguaje rítmico? Y ahí me interesé mucho por las polirritmias. Y de ahí creo que saqué uno de los elementos de identidad de mí como compositor y de Meridian Bros. Y el otro fue el timbre, que es un poco lo que estamos hablando antes. Bueno, vamos a hablar de técnicas extendidas, vamos a hablar de técnicas tradicionales. Sí, entonces empecé a tocar más cello en esa época, más clarinete, más batería. Eso fue un poquito después, pero por aquellas épocas empecé yo a estudiar sobre todo un software que para la época era muy raro, que se llama Max MSP. Lo bueno de este software es que uno podía interactuar en vivo. Hoy en día Live Ableton hace todo, ¿no? Pero para esa época era como realmente una novedad poder interactuar con el ordenador. No solamente secuenciar en el ordenador, sino interactuar con él. Entonces aprendí todas las técnicas es una técnica que todavía utilizo. Por medio de pedales MIDI, darle órdenes al computador para que haga diversas cosas. Lo más básico era tocar un sample, pero es que eso es muy novedoso, o sea, tocar un sample a decisión de uno sin tener que ir a ponerle el spacebar, sino escénicamente tocar un sample o un orden de samples parecía como magia. Y eso fue lo que me interesó en aquella época. Escénicamente era muy contundente estar tocando, pero que pasaban cosas en la música que nadie veía que pasaban. Era como un mago. Vuelvo y digo, eso hoy en día es como... Al llevar tanto tiempo en la programación me doy cuenta que eso todavía sigue siendo muy novedoso. Uno diseña su propia herramienta, no la herramienta se acomoda a lo que uno hace. Todo arranca siempre de un punto muy sencillo, algo así, o sea, no se necesita como hacer todo un curso así de universidad para decir, ahora sí voy a crear sino va progresivamente. La primera herramienta fue, quiero tocar un sample que acompañe mi guitarra con un pedal. Ya. Sí, puede ser, sobre todo una cantidad de preguntas o una cantidad de inquietudes. Se lo debo mucho a mis amigos realmente. Como que tanto Javier Morales como mi otro amigo que se llama Javier Arciniegas, otro tipo loquísimo, ultra inteligente, que con él empezamos a hacer música a lo Neubauten, a construir instrumentos, a hacer cosas con micrófonos de contacto de aquellas épocas. Realmente la columna vertebral era Einsdurzen en Neubauten. Eso era como el punto central, ¿sí? Y por ahí, entonces yo tenía esos dos círculos de amistades, los ultra nerds de la composición y mis otros amigos, los bufones tropicales locos. Entonces me debatía un poco entre los dos grupos y gracias a eso es que tuve ese mundo diverso, digamos. No fue una cosa de yo solo, pues, es un colectivo de amigos con los cuales yo tenía contacto. Por aquella época yo estaba saturadísimo del free jazz, ya no hallaba más para donde iba el free jazz, todo sonaba igual. O sea, yo pensaba en una época pensaba que el free jazz era como la meta, porque era una música popular, pero que tenía ciertas dimensiones intelectuales. Y no, en algún momento como que ya uno se terminaba tocando era lo mismo, el mismo ruidajo, la misma guitarra distorsionada, el mismo tipo pegándole a la batería, todos los tarros. Como que en algún momento dice que no hay orden, ya la comunicación está empezando a romper con el free jazz. Entonces ahí fue cuando volví a Soda Stereo. Vamos a volver a pillar Soda Stereo y pues por aquella época empezó a ser muy popular ese nuevo pop vanguardista inglés, así desde el trip hop, así como tipo Portishead, Björk, y bueno, no sé, grupos así como Kraftwerk, cosas así. Entonces
eso fue como otra paleta para decir, bueno, vamos a hacer una especie de pop experimental. Y ahí arrancó Merian Brothers. Yo jalo mi trineo y muevo mi carreta, afilo mi espada serena y monto a mi sirena. Viles mariposas ardientes vuelan y hacen fila, pero se escapan volando mientras me asesinan. Elefantes puercos viven blasfemando, ellos pregonan la muerte, la gran rebelión. Botan rayos, tienen orgías que traen la ruina. Los huracanes se acercan, se ven y se avecinan. Ay, mientras mi espada tenga filo, lucharé contra el enemigo en el campo de batalla. Paralelo a toda la investigación musical, por un lado empezó la investigación dramática, porque si yo iba a hacer pop tenía que hacer letras. Y al principio no me importaba, pues a mí nunca me importaron mucho las letras realmente. Nunca escuché las letras de las canciones, nunca me interesaba la música. Entonces así empecé a hacer letras, como no me interesaba, pues las letras eran malísimas. Cuando, digamos que en algún momento que decidí evolucionar, dije, un momento, voy a necesitar letras buenas, pero yo no sé hacer letras. Entonces empecé a pensar todo pues como una especie de... Es una cosa muy intuitiva, ¿no? Como detestaba las letras que hablaban de un yo. La visión muy romántica romántica siglo XIX, de el ser como creador y emanador de literatura, arte, magia. Y pues ahí viene todo este gusto que uno tiene o ha desarrollado, o la misma timidez de persona, de ser seudónimo. Y otro de los componentes de estas letras fue la lectura de uno de los escritores que más quiero yo en la vida, que se llama Álvaro Mutis, un escritor colombiano. La mayoría de su literatura está basada en un personaje que se llama Magrol el Gaviero, un personaje ficticio que, digamos, es como el mismo Álvaro Mutis, lo que él hubiera querido hacer. Álvaro Mutis se describe como un personaje, es un típico personaje de embajada, burgués, y es lo que él hubiera querido ser, un viajero que va de los bajos mundos hasta los altos mundos, conoce varios lugares del mundo, etcétera, etcétera, un superhéroe. Es un poco Magrol el Gaviero para Álvaro Mutis. Creo que eso me inspiró mucho para crear alter egos, o ni siquiera alter egos, sino crear personajes.
Entonces, claro, la primera letra decente que hice fue la primera del primer disco de Meridian Brothers y habla de una niña, soy una niña, ya desde ahí parte todo. Soy una niña que he nacido para la construcción de la exclusiva muerte telúrica bidimensional. Fui educada desde pequeña para mi actividad. La disciplina y la constancia me llevará a triunfar. Todos los días hago mi práctica como debe ser. Saltos, vueltas y correlaciones desde mi transistor. Luego camino entre los muertos gritando congregación. ¿Qué significa que te queremos, gran líder espiritual? Realmente es Magrol el Gaviero y bueno, hay otro personaje de un autor danés que se llama Benny Andersen, se llama Svantes. Es otro, un perdedor, es un libro de poesías de un perdedor súper expresivo y lo conocí aprendiendo danés, en las clases de danés aprendí, lo mostró una profesora una vez y me engobé mucho con esa música y luego compré el libro, bueno me lo compraron y leí esa poesía y es una cosa súper profunda, escandinava y de ahí también salió mucho de esos perdedores que se la pasa escribiendo Meridian Brothers. Todavía sigo a veces inspirándome de Svantes. Svantes Visa se llama el poemario. Se pretende tocar en vivo todo, sea, lo que salga. Sí, Los Suicidas es un ejemplo bastante duro porque ha sido muy difícil montar el álbum, porque es un disco con manuales de órgano hecho de una manera bastante especial. Entonces, pero que se hace, se hace. ¿Qué se necesita en esta escena, en esta colectividad? ¿Qué necesito yo dentro de mi proceso musical? Es mejor ponerlo con ejemplos. El último disco que hice, un disco de órgano, que ya lo venía pensando hace varios años, hace como 4 años, en mi interés con la síntesis, que es una de las obsesiones que tuve en los últimos años. Quería hacer un disco de órgano, quería hacer el disco de órgano, etc. Yo no soy organista, no soy muy bueno con los teclados, pero quería hacer este disco y lo que pensé fue la necesidad de hacerlo primero y a partir de la necesidad empieza la investigación. Bueno, un momento, está este autor, pero ¿dónde están sus contrapartes en Latinoamérica? Me centro en Latinoamérica por una razón más que todo política. Entonces siempre voy a sacar qué hay en Latinoamérica de eso, qué organistas. Entonces ahí fue cuando empecé a escuchar, no sé, sus contrapartes. Avelino Muñoz en Panamá me fascina, uno de mis favoritos, o Echi Lincoln, Brasil. Obviamente Jaime Llano fue como el pilar principal. Y luego si iba a hacer un disco de órgano, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser instrumental? Entonces uno empieza a planear. ¿Cómo son estos discos? Bueno, tienen base rítmica y el órgano. El órgano es muy expresivo. ¿Cómo voy a hacer para construir? Porque yo no tengo un Hammond y no hay un Hammond así viejo que responda al MIDI, porque este disco está hecho en MIDI. Entonces, ¿cómo voy a construir estos órganos? ¿Va a ser canción? ¿Va a ser instrumental? ¿Cómo voy a desarrollar ese discurso? Y así empieza, a partir de la necesidad, la investigación y luego la creación de un sistema que me permita producir material musical suficiente para hacer un álbum. Bueno, Jaime Llano González era un vendedor de órganos, pianista era pianista de pequeño, pero el tipo lo que fue que empezó a vender órganos Hammond, porque la empresa
como toda multinacional, quiere empezar a establecerse en los diferentes países para vender sus productos. Y el tipo vendía los órganos y los demostraba, y a partir de eso, pues era un pianista muy hábil, se volvió realmente un experto en el instrumento, probablemente haciendo demostraciones. Y otra de las características de Jaime Llano es que es un recopilador, tal vez de los más grandes recopiladores de autores de música colombiana, del interior en aquella época, que era la música más popular, el bambuco, es el estilo colombiano por excelencia. Luego la música caribeña que estaba entrando. Entonces esas son como las características esenciales de Jaime Llano, como de vendedor a virtuoso del órgano y de recopilador de repertorio colombiano. Entonces los discos de él tienen una cantidad de autores. Dicen que el catálogo y el repertorio de él es como de los más amplios. Lo que pasa es que esta música era la música un poco del ambient criollo allá en Bogotá. Era la música que se escuchaba en las emisoras chill out, para ejecutivos, para oficinas. Siempre sonaba Jaime Llano, el órgano con un pero ya todo lejano, y era una música bastante aburrida, de hecho. Pero un día compré un disco por casualidad, en cualquier lado compré un disco de él y lo puse y dije, uy, ¿qué es esto? El tipo, era una grabación muy buena, esto estaba así como, ¡pah!, se salía el órgano, se metía, se escuchaba todos los gestos. Y desde ahí creé pues como esa imagen de que sería muy bonito tener un órgano súper dinámico, súper salido. Sí, como salirse del rol de protagonismo de la voz y meterse como a algo que uno ponga, no sé, comiendo o algo así, lavando los platos. Me parece que ser original hoy en día es como un poco una cacofonía de la cultura. Creo que estamos en una generación donde hay que mirar a ver qué ha hecho la otra gente. O de dónde, sobre todo en Latinoamérica, qué colectivos hemos tenido, seguir una escuela de aquí, una escuela de allá, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, creo que me interesa ahora más ese trabajo que como mis propias creaciones. Obviamente son mis propias creaciones, pero con base en algún tipo de tradición. No, realmente yo soy un tomador de mezcal, empezando por eso. Y no, sí, realmente Los Detectives Salvajes está estructurado como en dos secciones, en donde hay un diario, corta directamente en donde se escapa y estos tipos tomando mezcal, los suicidas, y como soy yo mezcalero, pues me gusta mucho tomar el mezcal, me llamó mucho la atención, y resultó que hay una banda argentina que lidera un tipo que se llama no Ulises Lima, sino Ulises Luna. No sé, me gustan esas conexiones, no sé, Archimboldi, por ejemplo, entonces también aparecen los detectives salvajes, pero entonces personaje central en 2666, esas cosas siempre me han encantado, como las conexiones sutiles de mucha música, ¿no? Mucha música, mucha literatura, mucho arte, siempre hay alguna cita de algo que uno reconoce, una especie de iniciación. Así también lo hace, esas son fijaciones que uno tiene en su vida, así también es Magrol Gaviero y Álvaro Mutis. Entonces aparece un personaje que apareció en otro libro, pero solo el que se ha leído los 7 libros sobre Magrol Gaviero sabe que este tipo apareció en otro libro y está aquí y aparece y puede estar solo en una pequeña escena, ¿sí? Como yo sé que ese tipo está ahí porque soy un iniciado, claro, y es un secreto especial porque se mete en el mundo del autor, y probablemente yo trataba de hacer eso con Meridian Brothers. Danilo, hermano, muchas gracias por invitarme, por el interés. Lo importante es que creemos el puente de investigadores, de gente clavada en los determinados artes, y que sobre todo que nos comuniquemos y que no estemos allá aislados. Como no vacilo en esta vida, al cielo volaré con mi dinero. Como no hay descanso en esta hamaca, el río yo me nado con respeto.
Riégame mi té con pastillas, riégame mi té en el momento. Ay, como mi espada está maligna, bajando la montaña infectaría. Camino escarbando en la basura.